Amados amigos y hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora, en una cápsula más de nuestra vida, y los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Como hemos venido estudiando todo esto que ha sido la conformación de este regalo que Dios nos ofrece, nos hemos ido dando cuenta que necesitamos ir estructurando y entendiendo de manera clara por dónde guiar nuestros pasos, para que a través del cumplimiento de la voluntad divina tengamos la oportunidad de poder alcanzar el regalo que Dios nos ofrece, y como lo hemos explicado, ese regalo es el regalo de la vida eterna. Ya veíamos en la cápsula anterior que una de las cosas que tenemos que saber hacer es decidir y analizar por dónde andar, no por cualquier camino. No es por cualquier lugar por donde podemos nosotros encontrar la oportunidad de la comunión con Dios. Si el Señor ha dicho que miremos hacia la antigüedad y busquemos en ella ese camino correcto, necesitamos entenderlo de manera muy clara. Allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, el profeta dice estas hermosas palabras: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el texto remata con una expresión: mas dijeron, no andaremos. Cuando el Señor hace la invitación para que nosotros podamos buscar de manera correcta el camino que habrá de llevarnos a la vida eterna, necesitamos forzosamente entender que para poder llegar a Él hay una ruta, hay una dirección que tenemos que seguir, y el Señor a través de las Escrituras nos la marca de tal forma que si nosotros la seguimos, no vamos a tener de ninguna manera algún problema para lograr el objetivo que perseguimos al buscar de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, dice de la siguiente manera, cuando escribiendo el apóstol dice lo siguiente: Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Cuando el Señor nos invita a mirar en el pasado y buscar el camino correcto, al mismo tiempo nos hace una advertencia y nos pone en el contexto de tener cuidado de lo que habremos de hacer, porque una de las cosas que tenemos que cuidar, mis hermanos, es no equivocarnos al tomar una dirección incorrecta. Si nosotros buscamos llegar a ese lugar donde la vida eterna el Señor nos ofrece tener, necesitamos saber cómo llegar, y para ello nos pone en el contexto de poder buscar verdaderamente con quién y en dónde nosotros debemos de estar buscando la verdad que el Señor nos ofrece. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, el Señor habla de una mujer, y en ese comparativo retórico que hace Dios de las cosas en la tierra para darnos a conocer su voluntad, dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo número 2: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. El Señor hace un comparativo de la iglesia y la compara a una mujer, y dice que esa mujer es hermosa y es delicada. Es hermosa porque la hermosura que le caracteriza no es la hermosura física, sino la hermosura espiritual, de la cual nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios hablan. Porque el Señor, cuando habla del corazón, dice: hijo mío, dame tu corazón. Y Jesucristo dice que el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. La hermosura que caracteriza a esa iglesia, el Señor la describe en el libro de los Cantares, cuando a través del rey Salomón dice la Escritura de la siguiente manera: capítulo 6 del libro de los Cantares, versículo número 8 en adelante. La palabra de Dios dice así: 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas sin cuento. Mas una es la paloma mía,
Dice aquí, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Cuando hablamos de la iglesia, mis hermanos, en el tiempo presente, nosotros tenemos que mirar a ese pasado de donde la iglesia se conforma y en donde encuentra su sustento para traernos hasta el tiempo presente, la doctrina que habrá de permitirnos a nosotros conocer la voluntad del Padre y poder lograr que a través del ejercicio de la misma nosotros tengamos la oportunidad de poder alcanzar el regalo de nuestra vida. Jesucristo en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo número 4, dice las siguientes palabras: iba a llegar el día en que no solamente en Israel Dios se iba a manifestar, porque sabemos muy bien que el pueblo escogido de Dios es Israel, pero cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20, dice la Escritura en aquella charla que tiene Jesucristo con la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde es necesario adorar. Le contesta Jesús, dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesucristo le dice a aquella mujer que vendría en la hora en que iba a ser tal el amor de Dios derramado sobre la humanidad, que esta mujer de la que habla el rey Salomón se manifestaría por todos lados a través de una característica que la identificara, en donde esa iglesia se convirtiera en una verdadera adoradora de Dios, y que a través del cumplimiento de sus mandatos cumpliría con las características que permite identificarla como aquella paloma, como aquella mujer hermosa que ha alcanzado el favor de Dios por la obediencia y por el cumplimiento de sus palabras. Hoy nosotros, mis hermanos, necesitamos seguir este ejemplo para poder alcanzar la vida eterna, y necesitamos anclar nuestra confianza en esa enseñanza, en esa identidad que Dios le da a esta mujer. Dice el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 14, cuando el apóstol Juan escribe esta revelación, dice la Escritura de la siguiente manera, versículo número 12: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y la fe de Jesucristo. Mis hermanos, estas dos características identifican a aquel sector en donde nosotros tenemos que anclar nuestra confianza al pararnos y mirar en los caminos, preguntando por la antigüedad, ¿cuál es el buen camino? Si fuera cualquier lugar o fuera cualquier forma o cualquier ruta que hubiéramos que seguir para llegar a Dios, en realidad ni siquiera hubiera la necesidad de tener un espacio espiritual en la búsqueda de la comunión con el Padre. Pero cuando el Señor establece como principio de orden que para llegar a la vida eterna necesitamos pararnos en los caminos, preguntar cuál es el buen camino, el mismo Dios nos está enseñando que necesitamos identificar la ruta por la que nosotros habremos de llegar a Él, y de esta manera, caminando, poder alcanzar el regalo de la vida. El Señor dice guardar los mandamientos, pero además también tener la fe de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 12 de aquí de Apocalipsis, el verso 17, en aquella lucha de la que habla la Escritura, dice lo siguiente: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Si nosotros recordamos lo que leímos hace unos momentos sobre el libro de los Cantares, dice que única es a su madre. Y esa mujer comparada de tal forma que representa a la iglesia, hermanos, su madre tiene el fundamento en los mandamientos de Dios. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, esa iglesia, hermanos, recibe el nombre de la iglesia de Dios y es la depositaria de esa verdad que el Señor determina como elemento necesario para encontrar la libertad. Allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La iglesia, hermanos, tiene como bases los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Estos dos elementos son importantes, sin los cuales es imposible agradar a Dios. Y nosotros vemos que en las cartas de Pablo, cuando escribe a los de Corinto, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, a la de Tesalónica, siempre se refiere como la iglesia de Dios. Y es que a través de ella, la verdad que el Señor ha vertido sobre la tierra, nosotros podemos encontrar el camino al regalo de nuestra vida. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15, el apóstol Pablo, cuando logra entender el camino correcto, se da cuenta de que es necesario trabajar en pro de esta verdad, y él mismo expresa estas palabras que en esta noche, mi amigo, mi hermano, yo quiero decirte: necesitamos creer para poder cumplir con ello y de esta forma alcanzar el regalo de nuestra vida. Dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y sin la verdad es imposible agradar a Dios. Y para poder entender la verdad hay que mirar al pasado, a ese camino donde el Señor estableció sus mandamientos, y cuando Jesucristo vino a la tierra nos dijo que necesitamos cumplir con ellos para poder obtener el regalo de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.